¿Qué pasaría si los secretos más oscuros se esconden detrás de una mirada inocente? En esta historia nos adentramos en la vida de dos gemelos aparentemente perfectos, hasta que se descubre que comparten un don tan poderoso como aterrador. Lo que comienza como un simple juego macabro pronto se convierte en una cadena de muertes inexplicables, enredando a todos en una atmósfera de misterio, poder y obsesión. Mijos y mijas, sean bienvenidos a ver el resumen de esta película de thriller y terror psicológico llamada Sentimientos Mortales. Arrancamos en una fiesta de adolescentes donde hay puro drinking y ese tipo de cosas. Allí conocemos a dos hermanos gemelos llamados Seth y Jonah, considerados los más castrosos y menos populares de la escuela. Aparte de eso, llegan con una cámara de video para precisamente obtener buenas imágenes del fiestón. Es más, interrumpen la reunión de sus compañeros los más populares. Pero los mencionados por alguna razón desconocida toman un arma y juegan a la ruleta rusa, siendo así que uno por uno terminan haciendo la automorición. ¿Qué es lo que pasó? Nadie entendía qué rayos pasó, sobre todo los chapas, y uno de ellos era el detective Lampkin, el cual tiene un pasado triste porque su esposa había fallecido. La hipótesis era que no entendían cómo cada uno de los mijos marcaron calaveras sin antes detener al primero que se desvivió, y preguntándose por qué el resto solo se voló la cabeza. ¿Quién sabe? Para responder al señor Bigotes, la cosa era muy simple. Los hermanos gemelos tenían mucho que ver en la huevada, puesto que estaban haciendo un experimento para sentir miedo por primera vez, grabando a las personas haciendo la automorición. Pero para lograr aquel objetivo utilizan sus poderes de telepatía, haciendo que sus víctimas hagan lo que ellos ordenen, creando ilusiones del miedo de cada persona. Este par de guambrillos vive con sus padres, quienes al final también son cómplices del desmadre. Al siguiente día, los gemelos van a la escuela, donde solo se habla de la morición de los 4 jóvenes. Por su parte, el detective Lampkin pregunta al sacerdote Frank, el director de la escuela, si sabe algo de las moriciones, pero este dice ni saber ni madres, y que al parecer los jóvenes habrían sido de una secta de suicidas. Sin embargo, para el oficial, como que algo no cuadra, por el hecho de que el desmadre se trate de un crimen, es decir, los responsables estarían sueltos. En ese lapso, uno de los gemelos, Jonah, conoce a una nueva estudiante llamada Eva, la cual al ser nueva pide que le lleve a un aula desconocido, pero el guambrillo como que no le interesa ser amigo de nadie. No obstante, termina acompañando a Eve a dar un tour por toda la escuela. Esto de que Jonah tenga una nueva amiga no es del agrado de Seth, quien solo mira con cara de ¡maldita perra! Mientras tanto, el detective Lampkin indaga a los estudiantes involucrados. Una de ellas es Katie. Ella comenta que los jóvenes fallecidos no eran un pan de Dios, y uno que otro estudiante le tenía ganas de madrearlos. Pese a ello, la bombilla dice no saber ni madres del asunto. En eso el oficial observa una cicatriz de Katie. La mencionada responde que aquello se hizo grabando un video no por, siendo los camarógrafos los gemelos Seth y Jonah, y es allí cuando ellos son involucrados al desmadre. En primer lugar, Seth es interrogado por el detective, quien indica que una vecina había dicho haberlos visto entrar a la fiesta. Además, los chapas sabían sobre las grabaciones, pero Seth da a conocer que no hay videos, pues supuestamente Jonah había grabado sin una tarjeta de memoria. Obviamente Lampkin no le cree ni madres, por lo tanto pide hablar con los padres de los gemelos, pero Seth comenta que están de viaje. Ahora Jonah es interrogado, pero también algunas cosas son inusualmente incoherentes. Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Los hombrillos, con tantas preguntas por los de la ley, se enteran que alguien en modo sapo les debió darle información para estar involucrados. Primero van por el director, o sea el sacerdote Frank. Entonces los hombrillos, utilizando sus poderes de telepatía, hacen confesar al religioso, quien padeciendo menciona el nombre de Katie. Aún así el ruquito termina yendo con San Pedro. Muerto. Por otro lado, mediante una pesadilla vemos el pasado del detective, donde se muestra el fatídico día donde su esposa fue con Diosito debido a un incendio. Ahora, por otra parte, la idea de los gemelos es experimentar con Katie, aunque eso no es una buena idea para Jonah, debido a que los chapas tienen el ojo puesto en ellos. Enseguida, Eve conoce que los gemelos están haciendo una película. La nenilla pide actuar, lo cual no es el agrado de Jonah, y como Seth quiere también meterle en su juego macabro, Jonah no tiene más opción de madrear a Katie con el fin de que su hermano no haga nada a Eve. Más adelante, los gemelos inician la operación de liquidar a Katie. En principio la manipulan con la voz de su padre fallecido, haciendo recordar un pasado del agua umbrilla. Además, utilizan más ilusiones mentales para que Katie se perturbe, para finalmente terminar haciendo la automorición de forma explícita. Al otro barrio. El oficial Lampkin sigue sin creer que los gemelos no sean los responsables, por ende investiga una especie de lazos psíquicos en torno a niños que sean gemelos, siendo así que
en la web encuentra casos sobre un control telepático que tienen ciertos gemelos, hasta el punto de controlar la ilusión mental. Pero claro, el chapa de primera mano no puede comprobar que Seth y Jonah tengan ese tipo de poderes, aunque el bichito de la duda queda más abierto que antes. Seguido de eso, Lamp King habla con Seth, indicando sobre lo consultado en el rincón del vago, donde supuestamente los gemelos tienen una especie de conexión, dando a entender que quizá los mencionados hermanos tengan esa habilidad. En respuesta, Seth, hablando de dicha conexión, pregunta si habla de la misma conexión que el oficial Lamp King tenía con su esposa fallecida. Por supuesto, este comentario no es del agrado del detective, quien al final de la conversación le termina dando un buen putazo. Y ya no me falta respeto. No te falta en ningún momento. Ahora, el chapa pide hablar con Jonah, al cual le menciona que perdió el control dándole un madrazo a Seth, y con eso termina diciendo que ahora va a conocer a los padres de los gemelos, y directo va a casa de los susodichos. Al llegar, nadie le contesta a la puerta. Claro, el oficial entra sin más, siendo recibido por los señores de la casa. Allí se establece un diálogo, siendo primero el caso de los jóvenes moridos. Y bueno, los padres no dan mucha información, ya que como dijeron los gemelos, ellos supuestamente estaban de viaje. Y al final de la charla, la ceñito menciona que si vuelve a tocar a uno de sus hijos, se las verá ante la ley. Mientras tanto, Jonah como que le empieza a tener ganas a Eve, y la misma es la que se lanza al río y dice que debería de ir a casa del guambrillo, pero este comenta que allá no son bien vistas las visitas, y la nenilla entonces dice que vayan a su casa, con el fin de, bueno, ya saben. ¿Hablas del modo sexo? Pero antes de saber si van a hacer el sin respeto o no, te invito a suscribirte al canal, deja tu guapo like, activa la campanita y ayúdanos compartiendo el video para llegar a más personas chéveres que no le tienen miedo al éxito. ¿Me has entendido? Seguimos, el detective Lamp King empieza a tener recuerdos con su esposa fallecida, recuerdos algo tenebrosos. Aún así continúa vigilando a los guambrillos, quienes van en busca de un hombre desconocido para pedir ayuda, y este hombre los termina ayudando llevándolos a un lugar. No obstante, este tipo era un hombre malo, que hacía cosas malas a los niños. Por ende, los gemelos le hacen pagar por sus actos, primero haciendo ver la ilusión de aves chocando con el parabrisas, y segundo haciendo ver que atropella a su madre, y todo esto lo graban. Y aquel hombre, viendo que atropelló a su madre, la busca para salvarla. Sin embargo, otro camión termina eliminando a aquel tipo. Igualmente, se confirma la confirmación de que el tipo mencionado era un ex convicto robachicos. Por supuesto, a Lamp King lo terminan regañando por haber detenido a los gemelos, y a la par por eso mismo los debe de dejar libres. Y luego de eso, Jonah menciona que es hora de parar con el experimento por el hecho de que siguen sin poder sentir ese miedo que desde un principio querían sentir. Claro, lo dicho no es del agrado de Seth, quien le echa la culpa a Eve, dando a entender que Jonah se enamoró y por esa razón no quiere continuar con el proyecto. Seguidamente, Eve lleva a casa a Jonah con el fin de que conozca a su madre, pero en sí a lo que van es para hacer el sin respeto, y lo que más quiere lo dicho es Eve. No obstante, el guambrillo pone un alto mencionando que no es el momento y que en otra ocasión pueden tener cariñitos. A mí se me hace que eres marica. Pero esto era más bien porque Seth de alguna manera estaba manipulando la mente de su hermano, y ya con eso Eve le da un anillo con el fin de poder reconocer quién es quién. En otra escena, el detective sigue teniendo recuerdos en sus sueños de su esposa fallecida, siendo una especie de trauma que al parecer no puede olvidar, como si ese pasado lo estuviera teniendo atrapado en una esfera de hielo. Y si eso no fuera poco, también tiene una especie de aparición del más allá, aunque solo es a través de los sueños. Por otro lado, en el mismo sueño descubre un símbolo que lo conduce a un hospital mental donde un doctor llamado Evo Ender realizó experimentos ilegales, y al despertar de una se dirige a dicho hospital, el cual ya no daba servicios. Allí encuentra a otro doctor, el mismo que menciona que los padres de los gemelos fueron quienes buscaron ayuda para poder tener un hijo, y como en ese hospital se especializaban a dar esperanza de tener un guagua, dice que los padres de los gemelos no fueron la excepción. La cuestión era que allí la madre de los gemelos había sido sometida a varios fármacos con el fin de que pueda quedar embarazada, y al parecer eso podría ser el causante de que los guambrillos tengan poderes telepáticos. En los expedientes encuentra un sinnúmero de videos turbios donde los gemelos en una edad mucho menor ya hacían de las suyas con sus poderes, pero no solo eran ellos, sino también otros gemelos más, y quién sabe si estos gemelos seguirán con vida o no. ¡Qué miedo! Mientras tanto, en casa de los gemelos las cosas no pintan bien. Seth le da algo a Jonah para que se quede dormido, para después tomar el anillo entregado por Eva, yendo a casa de la mencionada. Y bueno, ya sabrán lo que pasó. Tuvieron sexo. Pero Jonah no sabe de esa verdad verdadera, enterándose del asunto cuando Eve menciona que pasó la noche con él, y Jonah con cara de... ¿Cómo?
Obviamente, sabiendo la verdad verdadera, le da de putazos a su bro, e igualmente Eve se da cuenta de que hizo el sin respeto con el gemelo equivocado. Jonah, todo imputado para no ser confundido, se había cortado uno de los dedos. Así también reclama a sus padres de ser él el favorito de la familia, agregando que Seth se metió con su novia. Y bueno, los padres en sí no dicen nada, y más parecen otra cosa que unos buenos padres. En eso aparece el detective Lampkin, y este mijo indica que nada es lo que parece, puesto que Seth también manipulaba a su hermano, haciendo creer que sus padres estaban vivos. Y eso no era todo el caso, por el hecho de que los mismos gemelos, cuando eran unos pequeñines, habían causado que sus progenitores hagan la automorición. Y cuando Seth aparece, se defiende diciendo que lo hizo para protegerse. Y los mismos padres en esas épocas tenían mucho miedo de sus propios hijos, por ende tenían la idea de que estén separados y así no usen los poderes. Pero eso nunca funcionó y los señores terminaron haciendo la automorición. Con la verdad verdadera a flote, los hermanos empiezan a darse de madrazos en medio de un incendio. Igualmente Eva aparece en ayuda de Jonah, aunque no hace mucho. Igualmente el detective queda noqueado por un ataque de Seth y no puede tampoco hacer nada. Pero minutos después despierta y logra ayudar a Eve sacándola del incendio, recordando cómo pudo haber salvado a su esposa fallecida. Y al final el chapita muere. Mientras los gemelos siguen dándose y no consejos. Al final terminan cayendo del primer piso y ellos mismos entienden que están mal y no hacen nada para salir de la casa, yendo con San Pedro en medio del incendio y por fin teniendo ese miedo que siempre buscaron. Es así como termina esta película. Hay que considerar que la trama es algo predecible y full flashbacks del chapa que tampoco no era muy necesario, ya que de una u otra forma sabíamos que su mujer falleció en el incendio. Al final sí le dan ese toque psicológico cuando se sabe que todo era una ilusión, más que todo con lo de los padres, y con un poco de originalidad al ser los protagonistas unos gemelos. Personalmente este film no fue tanto de mi agrado. La premisa es intrigante y el vínculo peligroso entre gemelos dotados de un poder destructivo. Claro, hay ciertas debilidades en la trama, pero para mi parecer cumple con el rol de entretener. O sea, solo un poquito. La ambientación retro es atractiva, así también deja la reflexión sobre el vínculo familiar, aunque sin una conclusión clara. Y con la única duda que me quedé fue qué pasó con los otros gemelos. Pues en una escena también podemos ver a dos niñas haciendo de las suyas en aquel hospital. Yo recomiendo ver esta película a las personas que les gusta el terror psicológico fácil de entender. Y si no, pues no pierdan el tiempo. Con eso dicho, la califico con un 5.5 de 10. En todo caso, juzguen ustedes. Pero bueno, espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario si han visto esta película. De mi parte, agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden darle like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita, ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. E igualmente en la ventana izquierda tienes nuestro anterior resumen. Hasta la vista, baby.